bienvenidos. Hoy vamos a recorrer un poco más de Buenos Aires y vamos a hacerlo en el formato de 10 lugares o ranking de 10 lugares. Vamos a ver un poco de historia, un poco de cultura, parques, lugares históricos. Acompáñenme que va a ser interesante para los que conocen Buenos Aires, para recorrer un poco y recordar, y para los que no, para conocer. Nos vemos. Estamos en el barrio de Palermo Soho. Es un barrio muy antiguo que se cambió con el tiempo hace unos años. Hoy se convirtió en un centro de locales de moda, de restaurantes, cafés. Es un lugar muy frecuentado por turistas y por gente de la ciudad también. El Rosedal de Palermo, como habrán visto, es un parque hermoso que tiene lagos, muchísimas rosas y está muy cuidado. Es uno de los lugares más importantes que conocer.
Bueno, estamos acá en otro de los imperdibles de Buenos Aires, el planetario, de los mejores que hay en el mundo y muy recomendable. Punto es la Floralis generica. Es una escultura hecha totalmente de acero inoxidable, uno de los iconos de la ciudad. Es una escultura que en el día abre sus pétalos y a la noche los cierra. Y tiene no tantos años, debe tener unos 15 o 20 años. Después lo confirmo más abajo. Sí, está en reparación. Hace unos meses hubo una tormenta muy fuerte y uno de los pétalos se le desprendió. Bueno, está en reparación. Bueno, un extra. Pegado a la Floralis generica se encuentra el imponente edificio de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires en el estilo clásico que la caracteriza. Es un edificio imponente realmente. Otro imperdible de la ciudad, el Museo Nacional de Bellas Artes. Tiene montones de obras de pintores y escultores americanos, argentinos e incluso también de otros lugares. Es muy recomendable, muy interesante. No vamos a entrar porque hay cola para entrar y no podemos hacer la espera. Se abren las puertas del cielo, la nueva que Dios nos hace por medio del bautismo. Vamos a invocar a los santos. Bueno, puede sonar raro, pero un cementerio, sí, un cementerio es uno de los lugares más visitados de la ciudad. El cementerio de la Recoleta, que fue creado en el siglo XVIII, tiene un atractivo especial dentro de la ciudad, ya que cuenta con mausoleos, tumbas, que son realmente obras de arte.
Estamos en el Teatro Colón, es otro de los íconos más importantes de la ciudad. Se dan funciones de ópera, de ballet. Si no puedes ir a una función porque es complicado conseguir entradas, te recomiendo que vengas a hacer la visita guiada, que es muy interesante. Y bueno, si querés ver un video de la visita guiada, también lo tenés en el canal. Otro de los íconos de la ciudad, el Palacio Barolo, es un edificio de oficinas que hace un par de años cumplió 100 años. Tiene una estructura muy particular, ya que sigue las etapas del libro La Divina Comedia, y los pisos más bajos recrean el infierno, y los pisos del medio el purgatorio, y los de más arriba el paraíso. En la punta de la cúpula tiene un faro que se ilumina de noche, y haciendo la visita guiada se puede subir, y dicen que en días muy despejados se puede ver hasta Uruguay. Bueno, este es, creo, el lugar más reconocible de la ciudad, el Obelisco de Buenos Aires. Es un símbolo de la ciudad y uno de los lugares más concurridos, más usados para festejos importantes o para manifestaciones. Finalmente llegamos al último de los hitos, que es la Plaza de Mayo. La Plaza de Mayo es el centro político, histórico, donde se encuentra la Casa de Gobierno, Casa Rosada, que se encuentra atrás mío. Se encuentra la Catedral de la ciudad, Cabildo y otros edificios muy importantes de la Argentina. Si tienen la oportunidad, no dejen de visitar tanto la Casa Rosada como la Catedral, donde se encuentran los restos del general San Martín, o de hacer una visita al Cabildo, todos lugares muy importantes para los argentinos.
edificio icónico de la Plaza de Mayo. Es el edificio del Banco de la Nación. Ocupa una manzana completa y tiene en su interior una cúpula que es una de las más grandes del mundo. Muy impresionante de ver, obviamente con el banco abierto. Y así terminamos el video sobre 10 lugares que visitar en la ciudad de Buenos Aires. Si ya conocías alguno, contame en los comentarios qué te parecen, alguno que no está incluido en la lista, también lo pueden comentar. Si les gustó el video, no dejen de ponerle un like y también de suscribirse al canal, otra cosa que les agradecería enormemente. Bueno, nos vemos la próxima.